Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Una buena palabra de Dios que nos va a ministrar se aproxima en este día. Hoy iniciamos una nueva serie gracias a la providencia de Dios, a su gran amor y a su fidelidad. Bueno es para nosotros estar conectados. Gracias por estar allí. Es bueno porque Dios siempre tiene una palabra para nosotros, así que soy bendecido por Dios. Yo sé que ustedes también. Él es bueno, su misericordia es para siempre. Su espíritu está con nosotros ministrándonos cada día. Y hoy, por supuesto, no será la excepción. Hoy hay una palabra de Dios donde iniciaremos con esta serie, con esta palabra que Dios puso en mi espíritu, que estuve trabajando, en verdad, desde hace tiempo que estoy trabajando en ella, pero el Señor me permitió terminar de confeccionarla para poder darla en este tiempo. Esta palabra que vamos a hablar en el día de hoy, o que vamos a iniciar, como decía en esta serie, es Volver al Futuro. Hace muchos años, a mediados de los 80, salió una película muy famosa de Hollywood llamada Volver al Futuro. Y vamos a hacer, por supuesto, referencia, pero es una alegoría para hablar de lo espiritual. Es una palabra que Dios va a enfocarnos y a mostrarnos cómo hacer para estar en plenitud para aquello que viene. ¿Por qué Volver al Futuro? La temática de aquella saga que contaba de 3 partes, mostraba lo siguiente: una máquina del tiempo, como era un auto, y que podía viajar en diferentes direcciones, ya sea al pasado o al futuro. En cierta ocasión, la película muestra o plantea lo siguiente: por un hecho de la propia película, se viaja al pasado, y en el pasado ocurren situaciones, así sucesos que alterarán el que ahora es el futuro. Ese presente que se daba en 1985 ahora se ve alterado por las cosas que se hicieron en 1955. Así se plantea la trama de esta película, por eso es Volver al Futuro. Pero ¿de qué se trata y cómo lo vamos a llevar nosotros a la interpretación espiritual? ¿Cómo nosotros vamos a poder comprender qué es volver al futuro? Nosotros tenemos la esperanza, desde que nuestro Señor Jesucristo se reveló a nuestras vidas, de ir hacia un lugar como se conoce en las Escrituras como el paraíso. El paraíso es mencionado por varios escritos en la palabra del Señor. Tenemos el apóstol Pablo que dice: yo conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, dice el apóstol Pablo, cuando cuenta parte de su propio testimonio. El Señor Jesús le dice a aquel malhechor que estaba crucificado a un lado de él, diciendo: de cierto te digo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. También el propio Señor Jesús, dice la palabra allí en Apocalipsis: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Así que esa es nuestra esperanza, ir hacia el paraíso. Ese es nuestro futuro. Pero ¿por qué el título de esta serie de mensajes, Volver al Futuro? Porque nos vamos a dar cuenta que en verdad nosotros vamos a ir, o anhelamos y deseamos ir a ese paraíso, cuando a la luz de las Escrituras nosotros ya estuvimos allí, estuvimos en la eternidad. Dios allí nos concibió en su anhelo de traernos a esta tierra físicamente. Por eso el plano espiritual para nosotros es comprender que en verdad o en realidad nosotros vamos a regresar, vamos a retornar, vamos a volver a aquel futuro que anhelamos nosotros, llamado paraíso. Así que, dadas las circunstancias y que tenemos la oportunidad de ir paso a paso, con detalles, con aquellos lugares que quizás en otros momentos se nos pasa por alto, aquellos textos, aquellas lecturas que hemos hecho muy superficiales, ahora tenemos el tiempo para dedicarnos a comprender con el más meticuloso trabajo que vamos a realizar, para comprender cómo es que vamos a regresar y vamos a volver al futuro. Digo una vez más, para pasar en limpio lo que acabo de decir. La temática de esta saga, Volver al Futuro, cuenta lo siguiente: una máquina que puede viajar al pasado o al futuro. Viajan al pasado y allí en 30 años hacia atrás se manifiestan una serie de sucesos que van a
condicionar el futuro, que van a afectar el futuro, y tienen que trabajar y tienen que resolver las cosas que se hicieron mal para que puedan volver al futuro. Hoy nosotros nos encontramos aquí, en esta realidad humana, en la tierra, y hay cosas que debemos hacer, que tenemos que corregir nosotros para poder ir a aquel futuro. Por favor, quiero aclarar lo siguiente: no estoy hablando de la salvación, ya que la salvación no es por obras, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, más que aceptar a nuestro Señor Jesús como Salvador, y allí entrará en acción la gracia por su amor y su bondad para con nosotros. A lo que yo me quiero referir es aquella vida que vamos a tener después de que esta vida se concluya, aquella vida que nosotros anhelamos tener en aquel paraíso, aquel estado de gobierno, de supremacía que podemos volver a tener y ejercer conforme a lo que Dios nos haya visto hacer en esta tierra. Por esto siempre aclaro de que si Dios no hubiera tenido otro plan para nosotros que el de la salvación, para nosotros hubiera sido conveniente habernos muerto aquel día que aceptamos a Jesús y todos hubiéramos estado allí en su presencia. Pero sin embargo estamos aquí, muchos de nosotros, a pesar de que hace años que ya lo hemos recibido, lo que nos está mostrando de que hay un trabajo que tenemos que realizar. Por supuesto, de pregonar el Evangelio a otros que no lo conocen, pero también hay algo que realizar por nuestra propia vida, porque consideramos que lo que hagamos aquí tendrá repercusiones en la eternidad. Vuelvo a decirlo, lo que hagamos aquí tendrá repercusiones en la eternidad. Puede ser que nos pese o puede ser que tengamos alabanza de ello. Depende de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Así que hacia allá vamos, utilizando esta pequeña alegoría de esta saga de Hollywood que ya ha tenido gran impacto en el mundo hace unos cuantos años atrás. Vamos a ir a ver lo siguiente. Cuando todo lo que nosotros conocemos, cuando lo que nosotros hoy vivimos está comprendiéndose de que tiene un origen mucho más lejano que nuestro nacimiento humano, nos vamos a empezar a abrir al diseño de lo que Dios quiere. Tengo algunas cosas que me es necesaria mencionarlas para que puedan comprender a lo largo de esta serie de qué vamos a estar hablando. Nosotros somos un producto, nosotros estamos en esta tierra porque a la mirada de Dios nos trajo a esta tierra con este cuerpo humano, con este estuche natural, pero dentro de nosotros hay albergado todo aquello que es nuestra verdadera esencia, lo que estuvimos hablando en la serie anterior. Toda fabricación, todos nosotros somos una fabricación, pero esa fabricación tiene una forma y cada forma de nosotros es única, es individual. No somos nosotros una réplica, no somos una fotocopia, somos nosotros únicos, originales, genuinos. Entonces nosotros somos una fabricación que portamos una forma. Ahora, esa forma es el producto de un diseño y ese diseño está expresado en este cuerpo porque tiene en sí mismo una información, que de eso es el primer punto que vamos a tratar en el día de hoy. Nosotros no podemos regresar al futuro, nosotros no podemos volver a aquel paraíso de donde estuvimos nosotros. Estuvo Adán, estuvo Eva en aquel lugar, en aquel paraíso, en aquel huerto, que ahora vamos a leer parte de las Escrituras. Y no podemos volver allá simplemente como estamos hoy actualmente. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice con detalle que nosotros seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado. Eso nos está indicando a nosotros que la actual presentación, el cuerpo físico que hoy portamos nosotros, no está en condiciones de ir hacia aquel lugar. Lo entendemos, lo comprendemos, pero sin embargo hay cosas que debemos hacer, que debemos realizar nosotros. Y lo primero que es para nosotros importante es comprender cómo llegamos a este presente, porque si no comprendemos el presente, no podremos llegar a aquel futuro que todos anhelamos. Y para llegar a ese futuro, no solamente es necesario comprender nuestro presente, sino que luego nos vamos a dar cuenta que debemos trabajar desde nuestro pasado, que es nuestro origen, para ver qué es lo que pasó. En aquella película que hacía mención, algo sucedió mal, algo cambió las cosas en el futuro y había que resolverlas. Hoy en nosotros también vamos a darnos cuenta de eso. Vamos a comprender que la información que Dios determinó para cada
creación y luego darle su diseño, algo sucedió que las cosas se alteraron. Y allí vamos a comprender una vez más por qué es necesario que nuestro Señor Jesucristo esté presente en nosotros y pueda cambiar nuestra historia. Vamos a ir a la palabra primeramente, para así luego iniciar con este recorrido a lo largo de esta serie llamada Volver al futuro. El capítulo 1 del libro de Génesis, como no podía ser de otra manera, vamos a leer el versículo 26 y dice la palabra lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en todas las bestias, en todos los peces del mar, en todas las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que todas que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ahora, lo que acabo de leer es todo lo que encontramos nosotros acerca de la información que va a contener la magna creación de Dios, que sería Adán, portando en sí mismo todo el ADN divino. Dios dice, hagamos al hombre, y luego Dios comienza a decir la información que este hombre va a tener. Y dice, va a tener la capacidad de señorear sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias del campo, sobre todo lo que se arrastra en la tierra. Luego Dios le dice a ellos, una vez que los crea, dice, señoread, sojuzgad, multiplicad. Luego le dice, llenad la tierra. Dios va diciéndole toda la información que hay dentro de ellos. Ahora, yo estaba diciendo, toda fabricación, cualquier elemento que nosotros podemos ver, cualquier objeto que en esta tierra existe, es una fabricación de Dios. Ahora, esa fabricación tiene un diseño largo, ancho, redondo, cuadrado, tiene un diseño. Y ese diseño que nosotros podemos apreciar no sería tal sin una información previa. Así somos nosotros. Somos altos, somos rubios, morochos, de ojos claros, somos personas de huesos grandes, somos personas con una capacidad torácica mayor que otro. Eso es el diseño, que es único y original, como mencionaba, pero ese diseño no sería tal sin una información previa. Por eso, lo primero que vamos a hablar es la información. ¿Cómo podemos volver al futuro si no conocemos la información? Ahora, la información es la antesala a la formación. Luego de la formación, nosotros nos vamos a encontrar con Adán ya siendo formado por las propias manos de Dios. Como Dios, en la creación anterior, su palabra es la que va realizando todo esto. Pero en el caso de Adán, dice la Biblia que Dios con barro lo formó con sus propias manos. Ahora, esa formación tiene un diseño que mencionaba, y ese diseño es el resultado de la información que acabamos de leer nosotros. Todo el ADN divino está allí, impregnado en este hombre llamado Adán, y posteriormente su mujer, que sería llamada Eva. Ahora, luego de la formación ocurre lo siguiente. Ya nos encontramos en el capítulo 3, donde hace su aparición la serpiente antigua, y allí vemos la tentación sobre la mujer, y luego vemos cómo ambos sucumben ante esto, y ellos prueban de aquel fruto, provocando en sus vidas una deformación. Cuando ocurre la deformación, ahora vamos a notar lo siguiente. La deformación es un agente externo, lo que leemos en la Biblia. La serpiente habla y se introduce en la formación tanto del hombre como de la mujer, provocando esa deformación. Ahora, esa deformación va a llevar a
todo lo que Adán junto con su mujer Eva vayan a engendrar hijos, es decir, la reproducción. Los hombres se reproducen, toda reproducción ahora nace deformada. Por eso dice la Escritura, el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26, y de una sangre ha hecho Dios el linaje de todos los hombres, y les ha prefijado el orden de los tiempos, para que ocupen la faz de la tierra, o para que habiten sobre la faz de la tierra. Lo que nos da a nosotros la clara evidencia que todo lo que los hombres hoy caminan sobre la tierra, desde Adán hasta este presente y los que seguirán estando, portan el mismo problema, la misma deformación. ¿Por qué? Porque la reproducción ya está deformada. Y ahora no es la influencia de Satanás como la serpiente hacia adentro, sino que es de adentro. Y ahora todo ser que nace en esta tierra nace con una deformación. Ahora, toda persona porta una información divina en su ADN, claro que sí, porque eso es puesto por Dios y eso es inalterable. Solamente que esa información, que nosotros lo conocemos como propósito de vida, ahora está alterado por el pecado universal, como dice el apóstol Pablo. El pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces todos los hombres pecaron, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pasando en limpio, lo que estoy diciendo es lo siguiente: la información la encontramos en Génesis 1:26, la formación la veremos en Génesis 2:7, la deformación la veremos a partir del capítulo 3, ahí vemos toda la deformación. Ahora, cuando el hombre ha sido deformado en su vida y quiere ir a ese futuro, se da cuenta que no puede. Aquel paraíso que habitó Adán junto con su mujer fueron expulsados. Ustedes recuerdan la historia, capítulo 3, versículo 23-24, dice que Dios los expulsó del paraíso porque su deformación no permitía que estén en aquel lugar. Ahora, desde ese entonces, el hombre vive en una vida de inconformidad, que también lo vamos a ver, y tratará a lo largo de su vida de conformar, y nunca conformará a nadie. Busca hacer las cosas para conformar a la gente, para conformar a los familiares, para conformar a los vecinos, para conformar a los amigos, pero como no lo pueden lograr, vive en esa inconformidad. ¿Qué es inconformidad? No está formado plenamente, hay algo alterado. ¿Qué es lo que pasará en aquel entonces? Por gracia y misericordia de Dios y por providencia divina, aparecerá nuestro Señor Jesucristo para reformar las cosas. Cuando llegue ese trabajo, hay mucho por hacer, el tiempo de la reforma. Y cuando la persona vive el tiempo de la reforma, estará allí con la superasistencia del Espíritu Santo y la multiforme gracia de Dios y la multiforme sabiduría de Dios operará en su vida para llevarlo paso a paso a una transformación. Son todas las cosas que hablaremos nosotros en esta serie dada a llamar el volver al futuro. Acuérdense de estos nombres que acabo de mencionar porque lo trabajaremos en cada una de las entregas. Número 1, el mensaje de hoy, información. Número 2, formación. Número 3, la deformación. Número 4, el tiempo de la reforma. Número 5, trabajaremos nosotros con la transformación. Y allí adentro trabajaremos también nosotros con la multiforme o la multiforma que Dios tiene en su sabiduría y su gracia, y trabajaremos con la inconformidad y con la conformidad. Y todos esos elementos serán suficiente información con detalle minucioso para que cada uno de nosotros tengamos una batería de recursos para poder lograr llegar a aquel lugar como estuvo Adán. ¿Cómo estuvo Adán? Dice la Escritura que Dios lo puso allí para guardar el huerto o el paraíso, para labrarlo, para protegerlo. Ese era el trabajo de él. Y nosotros tendremos que comprender que vamos a llegar a aquella eternidad, a aquel futuro que anhelamos en Cristo Jesús, no para descansar, sino para trabajar. No vamos a trabajar como se trabaja aquí, pero sí vamos a realizar un trabajo. ¿Y de qué tipo de rango o de gobierno estamos hablando? Bueno, pues bien, de eso se trata esta serie.
Espero que toda esta breve introducción haya sido lo suficientemente tentadora en el buen sentido para que estés allí en cada una de las emisiones y que no te pierdas todo lo que estaremos hablando. El meollo, por supuesto, que nos va a llevar a hablar con detalle es la deformación. Nos encontraremos en ese tópico y vamos a ver todo lo que debemos realizar para ver el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Vamos a ir a desarrollar esto. Decía entonces, la información está alojada en una fabricación, en un cuerpo humano. Esa información que Dios detalló, que leíamos desde el versículo 26, se vio ahora alterada. ¿Por qué? Porque cuando Dios fabricó al hombre, cuando Dios lo formó con sus manos, ahora viene el enemigo, tienta a la mujer, tienta al hombre. Ambos sucumben ante esta tentación y por lo tanto se producirá esta deformación. En el original, ahora cuando vaya a engendrar hijos, todos sus hijos, su producción, cuando intente reproducirse, estarán con el mismo problema, la deformación, alejándose de Dios, el pecado que impera en cada uno de nosotros. Ahora podemos comprender nosotros eso. Está en el hombre esa inclinación hacia el pecado. Está en el hombre. El apóstol Pablo dice eso que no quiero ser, es hacer eso hago. Hay una ley que está dentro mío que me lleva a hacer lo contrario. Yo sé lo que tengo que hacer, sé cuál es mi deber, sé qué es lo que está bien, pero hay algo que me arrastra. Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte? Todos los hombres que nacen en esta tierra tienen esa inclinación. Nosotros deberíamos contar con una asistencia de formación en trilogía, es decir, una paternidad divina, una paternidad espiritual y una paternidad natural o biológica, que son los que tienen que formarnos. Deberíamos contar con ello. Si falta uno de ellos, alguno de ellos o todos ellos, lo que vamos a tener como resultado es una deformación, es una deformidad, y la persona ahora adquiere una conducta de vida totalmente desordenada. Su vida se mueve según su propio criterio, camina en la inmoralidad o en la amoralidad. La persona camina con su propio concepto de vida sin aceptar ningún tipo de observación ni crítica, ningún tipo de sugerencia ni de consejo. La persona es una persona totalmente cerrada y su propia vida lo está llevando lejos del camino correcto. Por eso, cuando el Señor Jesús se presenta, se hace presente en una persona, las cosas comienzan a entrar en revolución. La persona comienza un trabajo de cambios permanentes. ¿Para qué? Para llevarlo a esa reforma que hablaremos en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, allí por el versículo 9, 10, 11, allí habla la escritura de esto y de eso nos ocuparemos más adelante. Por eso decía, la deformación ahora es parte de la reproducción humana. No es posible que nosotros, cuando vamos a engendrar nuestros hijos, tomemos la decisión de que esto no ocurra. No tenemos la capacidad, ya eso está allí alojado, y la deformidad conforme a la creación de Dios ya es parte. Ahora todos tenemos ese pecado universal que venimos arrastrando desde Adán, pero hay una buena noticia. La buena noticia es que con Dios las cosas pueden cambiar, porque Él proveyó a su Hijo Jesús, que es el único posible para cambiar estas cosas. Ahora, el hombre, sin ser feliz, intentará, buscará alcanzar una vida de plenitud. Ahora está deformado, no tiene la forma correcta, porque se adulteró, porque se pervirtió, porque el pecado ahora trajo una corrosión espiritual, lo separó de Dios, y el hombre intenta, da su mayor esfuerzo trabajando, tratando de tener una esposa o esposo, trata de tener una familia sólida, trata de tener unas personas que lo rodeen para contenerlo, busca a través de la diversión, a través de los logros personales, trata de ser feliz y no lo consigue, y no lo conseguirá jamás. Aquella búsqueda de la felicidad se hace imposible. ¿Por qué razón? Porque hay una deformidad en su interior, y esa deformidad no cambiará sin una reforma, y esa reforma no será posible sin que Cristo entre en acción en su. Ahora muchos que me están viendo del otro lado van a decir, pero yo conozco a Cristo,
yo hace años de que no es para mí. Quiero que puedas tomarte el tiempo para invertirlo en esta serie de mensajes y vas a poder comprender que la forma en la cual hoy portando en origen es una deformación. Tu vida, la cual estás tu comportamiento para con tus hijos, la forma que tenés de implementar tu trabajo, aquella modalidad que implementas con comprender que muchos de ellos tienen su origen en la deformidad y que comprenderás en tu vida es la única capaz de reformarte. La asistencia del Espíritu Santo te llevará a comprender la multiforme gracia de Dios y la multiforme sabiduría de Él para entrar en este tiempo de reforma hasta llevarte a la transformación que el apóstol Pablo habla a los corintios. Pero eso es materia para las próximas entregas. Hoy debes comprender lo siguiente. ¿Qué es información? La palabra información dice, la encontramos, no lo voy a leer ahora por cuestión de tiempo, la encontramos en el libro de Samuel, la encontramos en el libro de Deuteronomio, lo que es información. No encontramos la palabra información, sino encontramos como informar a una autoridad sobre algún tipo de orden recibida. Y la palabra informar, según la concordancia exhaustiva Strong, dice lo siguiente, que es el dabar. ¿Y qué es la palabra dabar con B corta? La palabra dabar es lo siguiente, es la palabra creadora, es la información que está alojada en un interior. Esa palabra como dabar es ADN, es mandamiento, es orden, es precepto. Todo lo que estoy diciendo son sinónimos de la palabra dabar. Quiero seguir mencionando. Son designios, ordenamiento, provisión, decreto, ADN, creación. Todo eso es dabar. Cuando hablamos de información, cuando leíamos del versículo 26 que Dios dice, hagamos al hombre y comienza a declarar, ese es el dabar de Dios. Está colocando en el hombre su información. Por eso decía, todo hombre, toda mujer que ha nacido en esta sí mismo un ADN divino, es el dabar de Dios que se fue vida y se fue impregnando antes de que naciera en la eternidad. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra del Señor lo siguiente, y sabemos, habla el apóstol Pablo de que hay algo que ya está en la persona en conocimiento y sabemos, tenemos este conocimiento que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque, oigan esto, a los que antes conoció. ¿Cuándo es antes? No es antes del cumpleaños, no es antes de Navidad, no es ni siquiera antes de que la persona esté entrando a un trabajo, es antes de su nacimiento, es antes de que sus padres se conocieran, es mucho antes de que esta tierra existiera. A los que antes conoció, allí en la eternidad, dice la palabra, también los predestinó. La predestinación viene porque Dios, antes de enviarte a esta tierra, antes de que fueras engendrado por tus padres a esta tierra, Dios ya te había predestinado. ¿Y por qué te predestinó? Porque ya había una información. La información divina es, fulano de tal será predicador, será un empresario, nacerá en tal época de la humanidad, tendrá este porte, tendrá esta habilidad, tendrá esta característica. Esa es la información que está dentro tuyo. Ahora, lo que ha ocurrido es que como se deformó el original, que era Adán junto con su mujer, toda la descendencia arrastra con esa deformidad y esa deformidad intenta, procura que no logre salir de tu propio interior esa información, que no lo consigas, que no te conviertas en ese hombre de Dios, que no logres ser esa mujer poderosa, esa información alojada en tu interior, que está allí guardada, y se transforma como en una utopía,
información, la carga del pecado que venimos arrastrando, trata de aplacarla, de sofocarla, de asfixiarla, de impedir que salga. Pero vive Dios, que a través de esta palabra el Espíritu Santo estará ministrando, estará golpeando y derrumbando aquellos muros que estaban establecidos en tu interior, y puedo proclamar que esa información, que es tu ADN, se transformará en el cumplimiento de tu propósito. Por eso Dios te llamó, por eso dice el libro de Romanos: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él te llama porque hay un propósito, y ese propósito contiene toda la información suficiente para la tierra, todo el entorno donde te mueves, desde donde vos estás parado, sea un episodio en diferentes lugares, en diferentes direcciones y con diferente intensidad. Depende de que vos puedas comprender la necesidad de amar todo que estás viviendo para poder vivir un futuro glorioso y poder volver al futuro, que es de esto que estamos hablando en el día de hoy. Entonces, bien, decía, lavar es ADN, es decreto, es designio, es ordenamiento, es provisión. Dios proveyó sobre tu vida. Oh, esto es tremendo. Dios proveyó en tu interior, en tu ADN, todos los recursos necesarios para que vivas en plenitud. Eso es el lavar. Dios dijo: a esta persona le soplo mi aliento de vida, y en el soplo va todo lo que va a requerir a lo largo de toda su vida. Todo lo que necesitará estará allí dentro de él. Por eso el enemigo tratará a través de esa deformación de impedirlo, de frustrarte, de que seas un fracasado, de que por medio de la deformación seas inconforme y puedas estar en una vida de dolor, de aceptación, de frustración, de resignación, allí perdido, diciendo: bueno, se me pasan los años. Hay mucha gente que está del otro lado, que está allí resignado, diciendo: bueno, ya me pasó el cuarto de hora, tengo que esperar solamente a partir de esta tierra. Y algunos abrazan la esperanza de enjugar toda lágrima de mi vida, ya se voy a pasar de sufrir, pero no saben que del otro lado les está, que si llegamos con la reforma correcta, vamos a estar ejerciendo la plenitud del gobierno de Dios en aquella ciudad santa llamada Jerusalén. Pero mientras estamos en esta tierra, no te des por vencido, no mires para otro lado, ni renuncies a esa información que está dentro tuyo. Esa información siempre quiere salir, esa información te dice: lo podés lograr, esa información te dice: sos capaz de esto, esa información te impulsa. Pero el enemigo te aplaca y te dice: estás viejo, estás en una condición imposibilitada, estás enfermo, sos mujer, sos una conocimiento, nadie te apoya, a nadie le interesas. Todas esas palabras vienen para tratar de aplacarte, pero en la presencia de Dios vas a comprender que esa información nunca ha dejado de estar y nunca el enemigo la quitará, porque es parte de tu ADN, de tu propósito de Dios en esta tierra. La información es el contenido de los elementos presentes que constituyen la esencia de una vida. Por eso hablábamos anteriormente de lo único, de lo irrepetible, de lo genuino, de lo original que somos cada uno de nosotros. Porque Dios a cada uno de nosotros nos cargó de una información única. Cada uno de nosotros tiene una asignación por Dios. Esa es la información que portamos para hacer cosas en esta tierra extraordinarias. Por eso deja de tratar de imitar a fulanito o a menganito. Trata de vivir y de sacar lo que Dios puso en tu vida, que es esa información, para transformarte en ese hombre poderoso, en esa mujer. No eres lo que hoy estás viviendo. Ese no es el plan de Dios. Tu presente no se parece nada a la información que hay albergada dentro tuyo. Mírate al espejo y vas a poder darte cuenta, no para que te enojes, para que busques culpables y reproches a Dios actual, sino para que reconozcas que eso que hoy estás viviendo no es lo que porta tu interior. Hay una información que Dios puso en tu vida. Quiero volver a leerlo. Dice la palabra de Dios:
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esa es la información que Dios dijo, vamos a crear que tenga esta información, que sea capaz de ser Señor. Dios dijo que sea Señor. Un Señor da órdenes, un Señor tiene autoridad, pero hoy nos encontramos nosotros siendo como esclavos, dominados por otros señores, oprimidos, maltratados por personas que no tienen la autoridad dada por Dios, sino que están fuera del orden divino. Y sin embargo, nuestra propia vida se ha sumido en un lodo espiritual que no encontramos salida. Pero recordá esto, lo que acabo de leer es lo que está dentro de tu señorío. Y luego dice Dios, versículo 28, y los bendijo Dios. Lo primero que tenés que saber es que dentro tuyo hay una información, y esa información número uno principal es bendición. Acordate de esto. Mucha gente dice que a mí me han maldecido, es que a mí el brujo tal me tiró una maldición, a mí fulanita de tal me maldijo. Acordate de esto. Dentro tuyo hay una información llamada bendición. Lo primero que Dios le dijo al hombre, yo te bendije, eres bendito, yo he dado mi palabra y te he bendito. No hay maldición. Superar a la. Acordate de esto. Luego dijo Dios, fructificar. La segunda información que hay dentro tuyo, que es capaz de cambiar una esterilidad, es dar fruto. Acordate de esto. Cuando te encuentres en situaciones así críticas, recordá que dentro tuyo hay una información que Dios puso. Hay algo en tu ADN que se llama fructificar. Tenés la capacidad de dar fruto. Tenés dado por Dios eso divino que podés fructificar. Que las cosas que tocas y que fabricás, mucha gente dice, a mí nada me resulta, a mí nada me da ese resultado que yo quiero. Todo lo que intento fracaso, todo lo que toco se rompe, todo lo que toco se seca, se muere. Pero esto tiene que cambiar a raíz de conocer la información. Y la información que está dentro tuyo dice lo siguiente: tenés la capacidad, la habilidad en tu propia vida. Es un ADN dado por Dios. Fructificar. Cuando otros fallan, cuando otros fracasan, cuando otros están llenos. Lo siguiente que Dios le dice es multiplicaos. Otra información que está dentro tuyo impregnada. Tenés la capacidad de multiplicar. Es que tengo solamente esto. Eso poquito que tenés se puede multiplicar. Podés llegar a la casa de alguien que está en escasez y tenés la capacidad de multiplicar. Vemos el caso de Elías llegando a la casa de la viuda. Se multiplicó la harina, se multiplicó el aceite. Vemos el caso de Eliseo también, cuando aquella mujer viuda con sus hijos estaba allí desesperada y el profeta Eliseo pide vasijas prestadas. Y allí comenzó a multiplicarse el aceite. Vemos que en la escasez los hombres y las mujeres pueden multiplicar, porque eso es algo dado por Dios. Acordate de esto. Esto no lo conseguiste vos, esto no lo conseguí yo, esto no se consigue en un supermercado, esto es dado por Dios. Esta es la información que está dentro tuyo, y el diablo ha tratado de que la ignores. El diablo ha tratado de borrar tu vida, pero no lo ha logrado ni lo logrará, porque esa información es divina, está grabada, impregnada en tu espíritu. Solo tiene que fluir y salir para que en estos tiempos de escasez que podemos estar atravesando en nuestra sociedad o en nuestro país, nosotros tengamos la capacidad de multiplicar. Lo siguiente que Dios le dice, otra información, dice, llenad la tierra. Dios te ha dado la capacidad para llenar lo que está vacío. Acordate de eso. Tenés una información donde hay economía vacía, donde hay personas que en su vida espiritual hay un vacío, donde hay personas que no tienen el amor y están vacíos, sin sentido, sin una vida plena. Allí vos podés llenar de paz, llenar de gozo, llenar de alegría, llenar de una palabra de esperanza. Tenés la capacidad, porque Dios te que Dios le dice, después de hablarle y decirle llenar la tierra, le dice y sojuzgarla. Sojuzgar es mandar como si fueras dueño. Dios dice, tenés la capacidad, yo te he puesto esta información dentro tuyo, solo lográs sacarla para que puedas mandar como si fueras dueño, para que puedas tomar decisiones como si fueras dueño, para que puedas juzgar entre una y otra cosa como si fuera tuyo, como si fuera propiedad tuya. Yo te he dado esa capacidad, hijo, yo te he dado esa bendición, hijo. Y además de esto, finalmente Dios le dice, y
y señorear. Sí, Señor, yo te he puesto esa información que está por sobre las demás vidas. Recordad, ya lo he dicho antes, recordad que la vida de Adán está por sobre la vida de los peces, por sobre la vida de los animales que se arrastran en la tierra, por sobre la vida de las aves del cielo, por sobre la vida de los vegetales, por sobre la vida de los árboles. La vida de Adán está sobre todas las vidas. Hay una vida. Dios puso en señorío la vida de Adán, por debajo están 6 tipos de vida o 6 clases de vida. Tiene una información que le permite señorear. Pero ¿por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué no vivimos en bendición? ¿Por qué no vivimos en multiplicación? ¿Por qué no vivimos en fructificación? ¿Por qué no vivimos en llenura? ¿Por qué no vivimos en juzgar? ¿Por qué no vivimos en señorío? ¿Por qué no vivimos? Que algo se deformó, porque vino el diablo y alteró nuestra realidad. La perspectiva de la vida se distorsionó. El enemigo vino a llevarnos a una vida de fracaso, a que nos conformáramos con esta triste realidad, a que aceptáramos una vida de frustración, a que estuviéramos resignados simplemente con la breve y mínima esperanza de que algún día, cuando el Señor venga a buscarnos, estemos con Él en su gloria. Solamente eso es lo que nos ha permitido nuestra triste realidad y cómo vivimos en una vida miserable. Y si seguimos así, pasaremos a la eternidad sin pena ni gloria. Y yo me resisto a eso, porque sé que dentro mío Él puso una información única, genuina, original, que debo sacarla y que debo provocarla, que se manifieste a favor de las vidas, que yo pueda cumplir en esta tierra el propósito por el cual Dios me trajo aquí. Yo proclamo sobre tu vida que en este tiempo, en estos días que estás viviendo, la información que porta tu ADN será conocida y será revelada por el Espíritu Santo a tu vida. Te va a sacar de una realidad mediocre, te va a sacar de tu realidad donde estás ensimismado, lleno de dolor, cargando depresión, agonía en tu interior, que estás en una melancolía crónica, que estás aceptando cosas de este mundo, que estás allí simplemente recibiendo lo que alguien te da como si fueran migajas, que te está ultrajando, despreciando la vida. Eso se terminará. Yo suelto esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que a contar de este día la información comenzará a ser revelada a tu vida. Ahora bien, hay una carga genética en cada ser humano que es divina y que tiene que conocerse por cada uno de nosotros. Ese es tu desafío, no ignorar la información que está dentro tuyo, no desconocerla ya más tiempo, sino entrar en una búsqueda permanente de esa información. ¿Qué es lo que está dentro tuyo? ¿Qué es lo que portás? ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Cuál es la información que Dios trajo sobre tu vida antes de diseñarte, antes de formarte en el vientre de tu madre? Ahora, la carga genética es nuestro deber conocer la información. Es la realidad que nos toca vivir. La información completa, ¿querés conocerla? Porque alguien se estará preguntando, ¿dónde encuentro esa información? ¿Tengo que ver algún noticiero porque allí dan información? No. ¿Tengo que leer algún diario de cada día porque allí está la información? No. La información completa de cada uno de nosotros está aquí, en este libro llamado Biblia. Por eso mucha gente desconoce la información que porta en su interior. ¿Por qué? Porque no lee las Escrituras. Toda la información de nuestro Dios, toda la información de Satanás, toda la información de nuestra redención, toda la información de nuestra caída, toda la información de la otra eternidad en la Nueva Jerusalén se encuentra aquí. Por eso es menester y es imperioso para cada hijo de Dios que quiera conocer su información, que lea la palabra del Señor. No te detengas en tu lectura. Aunque hay veces que lees y no comprendes lo que estás leyendo, el Señor te traerá esa información a conocimiento. ¿Cómo? Por revelación. ¿Y cómo haces para tener revelación? Cada vez que lees la Escritura y no la comprendes, comienza a orar, comienza a decirle: Señor, he leído una información y esta información es vital para mi vida, pero no la comprendo, no la discierno, no la interpreto, no tengo esa revelación. Y el Espíritu Santo comenzará a trabajar sobre tu vida. El Espíritu Santo operará
Como dije anteriormente, eso es tema para otra saga, pero dice la Escritura, la multiforme gracia de Dios, y en otro texto, la multiforme sabiduría de Dios comenzará a operar en tu vida y comenzará a darte entendimiento, comenzarás a comprender. Cada día te vas a conocer más a vos mismo, porque la información de tu propio ADN está plasmada aquí, solamente que para conocerla necesitas revelación. Así que cada vez que leas las Escrituras, recordá, no se trata de que la memorices y que la digas de memoria, no se trata de que te recuerdes un texto y que lo puedas decir allí simplemente con pronunciarlo, porque es necesario la revelación, y la revelación viene por la búsqueda, por el pedido, por la averiguación, por la intensidad del clamor, diciéndole: Señor, revelame esta información. Y allí el Dios grande y soberano a quien amamos comenzará a trabajar a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dos últimas cosas que quiero decir para terminar. La información requiere de que cada uno de nosotros trabajemos duramente para que se transforme en revelación. Ese es tu trabajo. No seas holgazán ni perezoso. Lee las Escrituras y dile: Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, como dice el apóstol Santiago, y Dios te la dará abundantemente sin reproches. Y lo último, la información es la antesala de la formación. Eso vamos a hablar la semana que viene, el jueves que viene. Vamos a estar allí en la segunda entrega de esta saga, Volver al Futuro. ¿Por qué la información es la antesala de la formación? Porque todo lo que Dios ha puesto como información es lo que va a darte el diseño, lo que va a darte la forma, lo que va a darte el modelo, la confección final, la fabricación, cómo se va a ver y cómo se va a apreciar, cómo va a funcionar, depende de la información que tenga. Ahora te vas a dar cuenta que muchos de nosotros, en la deformación que recibimos desde Adán, cuando fuimos nosotros engendrados en el vientre de nuestra madre, se cargó nuestra vida natural de una información distorsionada. Se cargó y se impregnó, se amalgamó a nuestro feto cuando estábamos allí en el vientre de nuestra madre, y se entretejió en nosotros toda clase de iniquidad, raíces de iniquidad, que hoy son pecados latentes, y la persona quiere salir de eso y no puede. Vamos a ver por qué es necesario conocer la información genuina, la que Dios puso y planificó en la eternidad, y que el diablo ha tratado de manchar a través de los años en tu vida. No te pierdas. La semana que viene, el jueves que viene, estaremos allí en esta segunda emisión con una palabra poderosa. Trabajaremos en la formación. Vas a comprender la necesidad que tenemos nosotros de contar con la trilogía de la paternidad. Padre natural, Padre espiritual y Padre divino o celestial. Son los tres grandes formadores de una persona. Cuando uno de ellos no está, o cuando todos están ausentes, la persona entrará en un franco decaimiento y habrá una deformación catastrófica. Pero gracias a Dios que los padres espirituales trabajan para conectar al Padre biológico y al Padre celestial. Gracias a Dios por esos padres que nos ha provisto para trabajar en esta área de nuestras vidas. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Saludo a todos los que se han conectado. Gracias por su comunicación. Este mensaje que corra depende de vos, que lo comentes y que lo puedas compartir. No te olvides, el canal de YouTube está allí para que puedas ver este mensaje y todos los demás, incluido la saga de Esenciales. Recordá, Apóstol Narváez Hernán. Si querés suscribirte para recibir las notificaciones de todos los mensajes que vamos subiendo, hacelo allí, Apóstol Narváez Hernán, y será una bendición para tu vida y para todos aquellos que se suman. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Gracias una vez más, y nos encontramos el día jueves 20 horas con la ayuda del Señor. Amén.